noches. Bienvenidos sean ustedes a una sesión del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, COPEME. Yo soy la doctora Nuria Boroná de Echeverría, soy presidenta actual del colegio. Y bueno, quiero comentarles que tenemos una sesión muy especial el día de hoy, ya que es un coloquio de expertos, que va a versar sobre el tema de mucopolisacaridosis. Y como muchos sabemos, pues la mucopolisacaridosis es una enfermedad o es un grupo de padecimientos que son importantes, aunque no son tan frecuentes, pero son importantes porque tienen una alta morbimortalidad para los pacientes. Y curiosamente, las primeras manifestaciones de algunas de las formas o variantes de mucopolisacaridosis se dan obviamente en la etapa pediátrica y con síntomas clínicos que semejan entidades en el área de la otorrinolaringología muy frecuentes en los niños. Entonces, de ahí la importancia de estar muy alerta para hacer una sospecha diagnóstica, hacer el envío oportuno para el diagnóstico de los pacientes, ya que el tratamiento específico está disponible actualmente y les cambia la vida realmente a los pacientes. Entonces, pues bueno, tenemos una sesión muy interesante el día de hoy. Esta sesión está auspiciada o patrocinada por el laboratorio Takeda, a quien le agradecemos muchísimo el apoyo para la realización de esta actividad académica. Y me voy a permitir presentar dentro de este grupo de expertos a la coordinadora o presentadora de la sesión, que es la doctora Eliganti Baena Martínez. La doctora es una personalidad en el área de la genética. Ella hizo la carrera de médico cirujano en la Universidad de Anáhuac del Norte. Tiene una especialidad en genética médica que realizó en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Tiene una maestría en ciencias médicas avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está obviamente certificada por el Consejo Mexicano de Genética Humana y es miembro de la Asociación Médica en Genética Humana. Y actualmente es profesora titular del curso de genética en la Escuela de Medicina Intermédica desde 2014 a la actualidad. También es profesora titular del curso de genética que se imparte a residentes de diferentes especialidades. Es autora y coautora de varios artículos y actualmente labora como Medical Advisor en Takeda. Le damos la bienvenida a la doctora Baena para que presente al resto de los expertos que van a comentar y a darnos los puntos vitales de esta sesión de mucopolisacaridosis. Les recuerdo que nuestras sesiones dan puntos para la certificación de las especialidades de pediatría, de otorrinolaringología y de medicina general, por lo que les invito a visitar nuestra página y suscribirse como socios de nuestro colegio. Sin más preámbulos, por favor, doctora Baena, adelante. Muy bienvenidos y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Hasta luego. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Es para mí un honor presentar este día en el coloquio de mucopolisacaridosis a 3 excelentes ponentes. Espero que disfruten de estas presentaciones. Gracias. La primera presentación se denomina manifestaciones tempranas del síndrome de Hunter. Esta está a cargo de la doctora Beatriz Adriana Llamas Guillén. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, tiene una especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Poblano y una subespecialidad en alergia e inmunología por el Instituto Nacional de Pediatría. Está certificada en inmunodeficiencias primarias para Latinoamérica y es adscrita al Servicio de Alergia e Inmunología del Niño Morelense, encargada de la Clínica de Inmunodeficiencias Primarias. Hola, qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Mi nombre es Beatriz Adriana Llamas Guillén. Yo trabajo en el Hospital del Niño Morelense, estoy en la consulta externa de alergia e inmunología y también tengo a mi cargo la clínica de inmunodeficiencias primarias. Y de verdad que agradezco mucho la invitación para esta presentación.
Bueno, esto es parte de lo de mi conflicto de intereses y solamente comentarles que, bueno, esta plática realmente el objetivo es presentar información científica relativa a estas enfermedades. Y bueno, el día de hoy me tocó hablarles un poquito de mucopolisacaridosis tipo 2 o también conocida como síndrome de Hunter. Y pues son temas, la verdad que muy interesantes también para mí, para mi área, que muchos a lo mejor se estarán preguntando por qué una inmunoalergóloga está dando esta plática. Y bueno, ahorita más adelante les iré explicando el por qué. Bueno, como ustedes bien saben, esta es una enfermedad genética rara, está ligada al cromosoma X y pertenece a un grupo de enfermedades metabólicas hereditarias llamadas mucopolisacaridosis y a su vez pertenece a un subgrupo de enfermedades de depósito lisosomal. Como ustedes bien saben, las células van a contener diferentes partes y dentro de estas van a estar como componentes los lisosomas. Los lisosomas contienen enzimas que son capaces de hidrolizar, de metabolizar grandes moléculas como son los mucopolisacáridos o actualmente conocidos como los glucosaminoglicanos. Estas sustancias, cada vez que se producen nuevas, se tienen que ir eliminando las otras y precisamente en los lisosomas se encarga de esto. La mucopolisacaridosis tipo 2 justo está causada por la acumulación de dos glicosaminoglicanos particulares, que en este caso, pues para que ustedes los vayan ubicando, es el dermatansulfato y el heparansulfato, que estos los vamos a encontrar muchas veces, sobre todo en piel, en vasos, en válvulas cardíacas, tendones, pulmones, incluso mucosa intestinal y cordón umbilical. Por eso es que en muchos de estos pacientes, una de las situaciones que nosotros vemos desde que ellos nacen, pues es la hernia umbilical, ¿verdad? Bueno, esta deficiencia o ausencia se debe a la enzima hidronato 2-sulfatasa, que es la que no está presente y es la que no va a degradar estos glicosaminoglicanos y es lo que permite la acumulación de ellos, haciendo que se vayan acumulando y empiecen a generar alteraciones a nivel de todos estos órganos, como estábamos comentando. De hecho, comentarles que algo muy importante es que hay más de 650 mutaciones diferentes en este gen que pueden estar causando esta deficiencia. Y la verdad son cosas súper interesantes. Aquí esta enfermedad fue descrita en 1917 justo por el doctor Charles Hunter, quien describió por primera vez a dos hermanos que padecían la enfermedad. Su descripción fue de un muchachito de 10 años y otro de 8 años. Sus características eran que tenían hipoacusia, talla baja, macrocráneo, hernia umbilical, rigidez articular, cardiomegalia, afectación ósea y ambos pues tuvieron muertes tempranas. Se están reportando sus muertes a los 11 y 16 años. Miren qué interesante, ¿no? Que a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo, apenas seguimos en el conocimiento de este tipo de enfermedades. ¿Cómo se va a transmitir esta enfermedad? Yo creo que también es algo muy interesante. Aquí les traigo justo una lámina donde podemos observar cuando la mamá es portadora. Cuando la herencia es recesiva ligada al cromosoma X, pues habitualmente la mamá va a ser la que es portadora. Y como ustedes pueden ver ahí dentro de los cromosomas, el del color azul es el que trae la mutación. Entonces, cuando tenemos los hijos, vamos a tener opción de tener una hija no afectada en un 25%, un hijo no afectado en otro 25%, una hija que va a ser portadora en el 25% y un hijo que va a estar afectado, porque pues el papá lo que va a transmitir justo va a ser su cromosoma Y no va a tener la protección del materno como lo vemos, ¿no? Y la mamá pues está dando el gen afectado. Pero, ¿qué sucede también si aquí tenemos justo al papá afectado cuando se casa con alguien que no está afectado? Pues vamos a tener ahí la situación de la hija no afectada, pero sí portadora. Digo, espero que me haya dado a entender un poquito en este aspecto, pero si no, igual podemos estar retomando esto y pues sobre todo más con los compañeros genetistas que nos ayudan mucho a entender esta parte. Entonces, ¿qué tan común es esta enfermedad? Pues la verdad es que sí tenemos que considerar que son enfermedades raras,
pero también que muchas veces hay como un subdiagnóstico de las mismas, porque al final de cuentas nos cuesta mucho trabajo hacer diagnósticos. La incidencia es difícil de estimar ya que no se disponen cifras confiables como tal, y se hacen referencias que esto puede ocurrir de 1 en cada 100,000 o 1 en 170,000 nacimientos, ¿verdad?, de niños. Sin embargo, si nosotros este grupo lo vamos haciendo más pequeño y sacamos una incidencia acumulada de todas las enfermedades de mucopolisacaridosis, ya podemos hablar de una incidencia de 1 en 25,000 nacimientos. Y si esto lo hacemos todavía más pequeño, que hablemos, o más bien de todas las enfermedades, como hablábamos de los de depósito lisosomal, de este subgrupo, y lo vemos de forma colectiva, esto ocurre aproximadamente de 1 en cada 5,000 a 7,700 nacimientos aproximadamente. Entonces, creo que son cifras que realmente ahorita a nosotros nos va a tocar también participar mucho en esto y tratar de apoyar mucho el diagnóstico de estas entidades. Porque algo que yo quiero tocar precisamente en ese aspecto es que a pesar de que mi hospital es un hospital que estamos en periferia, como en alrededor de la Ciudad de México, la verdad es que yo creo que las estadísticas que tenemos de este tipo de mucopolisacaridosis son altas. Nosotros hemos encontrado ahorita ya alrededor por lo menos de 5 pacientes, casi llevamos 1 por año, y sí se me ha hecho muy interesante esta enfermedad, ¿no? Para lo que se comenta que es muy rara. Bueno, en cuanto a la clasificación, vamos a tener 2 formas, que va a ser la forma atenuada o la forma leve, que suele manifestarse durante la infancia, y esta progresa lentamente. Y vamos a ver que esta pues, va a tener un comienzo insidioso. Aquí el punto muy importante para hablar de la forma atenuada es que la afección a nivel neurológico, pues realmente se consideran que ellos pueden cursar con una inteligencia prácticamente normal. La expectativa de vida puede ser variable, hablan de que pueden llegar a 60, 70 años, incluso parece ser que hay personas, una persona reportada que tiene prácticamente 80 años, entonces pues la verdad es que sí se me hace interesante esta parte. Las mutaciones son poco severas y aquí yo creo que también un punto importante va a ser que tienen una actividad enzimática, aunque sea baja, pero la tienen y que eso les permite, ¿no? Que de alguna manera, pues al final de cuentas esos lisosomas puedan funcionar en alguna forma y que no les afecte tan gravemente, a diferencia de la forma grave que se va a manifestar precisamente a edades muy tempranas que se comentan que vienen siendo desde los 2 a los 4 años, que aquí sí va a haber una discapacidad intelectual muy importante. La expectativa de vida puede ir de los 10 a los 15 años y que así, aquí sí vamos a encontrar mutaciones más severas e que incluso va a haber una nula actividad enzimática. Y esto se habla de un 20% de los casos, o sea que de 5 niños vamos a tener 1 con este tipo de afectaciones. Y bueno, aquí algo que para mí es muy importante que quiero hablarles, porque igual a lo mejor a ustedes les va a pasar como nos pasaba a nosotros en un principio, que de pronto empezamos a ver niños y digo, pues es que la verdad todo se parece, ¿no? Talla baja. En mi caso, los niños llegan por infecciones de vías respiratorias de repetición. A mí me los mandan porque se enferman muy frecuentemente, porque tienen otitis, porque tienen sinusitis. Entonces, es algo que a mí se me hizo muy interesante el abordaje de estos pequeños, pero obviamente cuando uno los empieza a checar, empiezas a observar que tienen alteraciones esqueléticas, que tienen la hepatoesplenomegalia, que traen la rigidez articular. Y bueno, aquí pues quiero enfatizar este tipo de situaciones porque les digo, cuando uno ve este tipo de niños, la verdad es que tú no sabes qué tipo de mucopolisacaridosis estamos viendo. Entonces, yo creo que el punto es eso, tratar de identificarlos, no importa que no sepamos qué tipo de mucopolisacaridosis es, sino tratar de estar observando todas estas situaciones características que nos pueden orientar al diagnóstico. Entonces, las características distintivas de la mucopolisacaridosis tipo 2, obviamente va a ser la afección a masculinos, que solamente se van a afectar varones,
la discapacidad intelectual que puede ir desde muy leve a muy severa, y algo muy interesante que a mí se me hizo también es que en la mayoría de las mucopolisacaridosis vamos a encontrar opacidad corneal, y justo en la mucopolisacaridosis tipo 2 no la observamos. También vamos a poder observar esa dermatosis papular que se encuentra interescapular, que también es algo muy característico de esta enfermedad. Entonces, ojo, ahí se los pongo como tips porque se los vamos a preguntar al final en un pequeño examen, ¿eh? No, no es cierto, pero de todas formas creo que sí son cosas que debemos irnos guardando y quedando, que son algo muy interesante. Y en cuanto a signos y síntomas que vamos a seguir viendo en ellos, son los rasgos faciales que pueden ser anormales. Vamos a observar una cara plana, un puente nasal amplio, está hundido, los ojos ligeramente saltones. Aquí los pacientes también vamos a observar que cursan con macroglosia, labios gruesos. De hecho, a veces tienen ahí la boquita un poquito abierta también por este tipo de situaciones. La cabecita se les ve grande, y también los dientitos, regresándome un poquito a eso, podemos observar cómo se les ven como separados, hay afección a nivel de lo que es la dentina. Entonces tenemos que estar muy pendiente de todo ese tipo de situación. Y también pues algo muy característico en ellos pues va a ser la talla baja, la postura inclinada, pero ojo, los niños en los primeros años de vida pueden tener un crecimiento normal como los demás niños, e incluso se hace referencia a que este crecimiento pudiera ser acelerado, y que a estas edades de 3, 4 añitos se va a detener. Entonces tenemos que estar como muy atentos de este tipo de situaciones, porque también todos estos rasgos se van a ir acentuando conforme va pasando el tiempo, conforme la acumulación de estos glicosaminoglicanos va a infiltrando las células. Entonces es bien importante estar muy atentos a los datos clínicos que podemos observar en nuestros pacientes. A nivel gastrointestinal, lo que vamos a estar observando son la hepatosplenomegalia y las hernias umbilicales. O sea, pueden ser umbilicales, pueden ser inguinales. Creo que debemos de poner muchísima atención en esto, porque este tipo de situaciones, las hernias sobre todo, sí es algo que los niños pueden traer desde el nacimiento. Ellos nacen y podemos observar una hernia umbilical grande. Ojo, nos ha tocado ver que muchas veces estos pequeñitos con el tiempo pues suelen operarlos, pero las hernias vuelven a regresar. Entonces, ahí todavía tenemos que estar como más atentos de este tipo de situaciones, y realmente pues en estos pequeños no es así como de tratar de que se operen o algo así, no, sino más bien tratar de hacer los diagnósticos. Y estamos observando estas características en estos pequeños. La afección en piel también, algo que no traje aquí, pero que sí lo voy a mencionar más adelante también, y de una vez se los voy comentando, es la presencia de una mancha azulada extensa, grande, porque son cosas que podemos ir viendo en estos pequeñitos desde muy temprana edad, y que si lo estamos detectando, de verdad que yo los invito a que estos niños tenemos que tamizarlos, tenemos que buscarlos, tenemos que buscar la opción para ellos. Ya a nivel muscular, pues algo que vamos a observar es esa rigidez articular. Algo muy característico es la mano en garra que podemos ver. Y una de las experiencias que tengo, una de las mamis que me llegó a mí al consultorio, y ya me lo mandaron porque saben que yo estoy viendo este tipo de patologías, fue porque no era tantas las infecciones en él, sino que la mamá en la escuela le dejaron hacer una actividad al bebé donde él tenía que poner su huellita, su manita, ¿no? Ahí con colores en una hoja en blanco, y el bebé nunca la pudo realizar porque ya el bebé traía esa rigidez, ¿no? Entonces, eso fue lo que a la mamá la hizo moverse, buscar, ¿no? De que algo estaba pasando con su pequeño. Y pues obviamente ya cuando uno los empieza a revisar, pues tú empiezas a observar que tienen todas las demás características. Entonces pueden traer anomalías esqueléticas, la displasia de cadera, pueden tener escoliosis, gibus, cifosis, rodillas en genovalgo, o sea, lo que quieran y gusten. Siempre estos niños hay que descubrirlos todos, revisarlos todos, para que realmente no se nos escape nada. Y lo que yo les comentaba, que para mí es un punto crucial, porque es algo por lo que a mí me los mandan. Ahí en la clínica de inmunodeficiencias primarias, de los errores innatos de la inmunidad, nosotros lo que buscamos son defectos a nivel del sistema inmune. Y como estos pequeños se empiezan a enfermar demasiado, es por lo que a mí me han estado llegando. Y en estos pequeñitos también estamos observando que ellos cursan con infecciones de oído frecuentes, hipoacusia, que puede ser conductiva, neurosensorial o
ambas, sinusitis crónicas recurrentes, que aquí no me detengo más también porque más adelante les van a platicar de todo este tipo de situaciones. En el sistema respiratorio, estos pequeñitos pueden hacer apneas del sueño. De hecho, sí, hacen cuadros conforme van creciendo. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar con niños más grandes, pues ellos, los papás, me dicen a mamá, es que ya incluso tiene su despertador automático porque deja de respirar y de repente como que hay el detone y empieza otra vez a respirar, ¿no? Que roncan mucho. Entonces, ojo con eso. Función pulmonar reducida, que pueden hacernos neumonías, por supuesto, van a tener también alteraciones a nivel de corazón y vasos sanguíneos, ¿no? Como las enfermedades de las válvulas cardíacas, ¿no? Miocardiopatías, arritmias, anginas, hipertensión, mala circulación, y que de hecho en muchos de estos pacientes, estas enfermedades del corazón es lo que a veces les causa realmente la muerte a estos pacientes. Y de verdad que es una tristeza dejar que lleguen a esas fases, más ahorita que uno está más involucrado con este tipo de temas. Yo de verdad quiero invitarlos a que tratemos de hacer diagnósticos tempranos. Miren, como este bebito, que es un ejemplo que nos dan en todos lados, ¿no? Un bebé de 6 meses, que realmente en esta etapa sus características faciales prácticamente son imperceptibles. Podemos observar un bebé que prácticamente se ve normal. A veces se comentan que desde esas etapas pueden empezar a presentar un poco de retraso a nivel psicomotor leve, ligeras contracturas en manos, pero si ustedes empiezan a ver ese pequeñito, la verdad es que ¿quién puede decir que es una mucopolisacaridosis, ¿no? A los 5 años. A los 5 años el fenotipo, si ya nosotros ponemos atención, ya podemos ver que sí ya hay evidencia, ya podemos ver un poco más infiltrada esa carita, ya se empieza a ver la frente amplia, el puente nasal también ahí ancho, deprimido, ¿no? Entonces tenemos que ir así como observando. Ya miren esta característica a los 9 años, lo que les comentaba, labios gruesos, la lengüita ahí se ve también ya más crecida, los dientes, cómo se empieza a ver esa separación. Entonces, bien importante. Y pues no se diga, ¿no? Que a los 30 años estemos viendo este tipo de pacientitos, porque es muy triste, y aparte saber que su calidad de vida es mala y que aparte pues también en cuanto a cuestiones de que pueden fallecer, ¿no? A edades incluso más tempranas. Entonces, las guías actuales que se han trabajado, que son internacionales, recomiendan que este diagnóstico incluso debemos intentarlo hacer antes de los 2 años, antes de que realmente empiecen a aparecer todas estas alteraciones graves en nuestros pacientes. Entonces, yo aquí en este punto me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente estamos tratando de buscar intencionadamente estos pacientes? ¿Realmente estamos tratando de sí hacer diagnósticos o nos está costando trabajo porque a veces no sabes a quién platicarle, con quién mandarlo? Yo en mi caso, en el área de genética, tengo diferimiento de casi más de 6 meses, 7 meses, ¿no? Entonces de repente uno empieza a sentirse que con quién lo haces, ¿no? Porque también es una postura que me ha tocado ver mucho, que de pronto te lleguen estos niños y que digamos, a mí no me toca. Porque sí lo hacemos, no sé qué tenga, yo sé que tiene algo raro, pero no es de mi área, entonces pues que le busque y a ver quién lo ve. Entonces yo creo que ahí es algo que tenemos que hacer mucha conciencia nosotros, y de que si realmente podemos ayudar un poquito, aunque no nos toque, debemos de hacerlo, porque realmente vale la pena, porque hay un tratamiento que realmente puede mejorar a estos pequeñitos. Entonces ahorita yo les traigo esta gráfica que a mí se me hizo súper interesante de cómo diagnosticar un paciente antes de que aparezcan los datos clásicos. Si ustedes pusieron atención en lo que yo les acabo de comentar, estos niños van a tener la hernia umbilical, sobre todo bien característica. Puede haber hernia inguinal y las infecciones de oído respiratorias. Hay pacientes que refieren que las infecciones pueden empezar desde antes del año de edad, y yo creo que son puntos que debemos a considerar, porque si ustedes se van dando cuenta, la dismorfia facial, la hipertrofia de amígdalas, la hepatoesplenomegalia, todo eso empieza a aparecer todavía a edades más tardías, ¿no? 3, 4
4 años, 5 años, e incluso lo que comentábamos de la afección a nivel cardíaca, pues podemos verlo que eso es hasta después de los 5, 6 añitos. Entonces ya estamos dejando avanzar mucho ese tipo de pacientes y definitivamente ahorita tenemos que hacer este tipo de situaciones donde nosotros podamos aportar un poquito y poder ayudar a estos chiquitos. Ante alguna de las siguientes manifestaciones, debemos de considerar lo que les decía, esa mancha azulada extensa que abarque de todo lo que es la espalda alta, brazos, muslos. O sea, si estamos teniendo un paciente con este tipo de características, por favor, no lo duden. Hay que empezar a tener esa sospecha. De verdad que si nosotros les hacemos el estudio, no les vamos a afectar. Si sale negativo, no pasa nada, pero si empezamos a tener desde ese momento que este paciente trae una deficiencia enzimática, pues podemos instalarle su tratamiento. Hernias umbilicales, que pueden ser umbilical, inguinal o que cualquier situación y que incluso ya lo operaron y el paciente vuelve a recidir con la hernia, entonces también tenemos que considerar esta parte. Y pues si sumamos aparte las infecciones de repetición de causa no identificada, ya sean otitis, faringoamigdalitis, lo que nosotros queramos ahí mandemos, entonces debemos de considerar estos pacientes. Algo que les voy a comentar, el último paciente que acabamos de diagnosticar hace 2 mesecitos, el paciente sí tiene infecciones de vías respiratorias de repetición, llegó con 4 añitos ahí al hospital, pero en realidad me lo mandaron por hipoacusia, no porque estuvieran considerando que tuviera la enfermedad. El niño se ve un poco infiltradito, pero realmente todavía no tiene todas esas manifestaciones, aunque ya también podemos observar el retraso en este pequeño, pero aquí fue por la hipoacusia que el pequeño presentó. Entonces digo, al final pues tenemos que buscarle, ¿no? Al menos digo, llevo una referencia, ahí en mi hospital se ha estado trabajando mucho con todo esto de las enfermedades de depósito lisosomal. Y esto ha hecho que los pediatras puedan así como sospechar un poquito más rápido del cuadro de la enfermedad y por lo tanto estarnos los refiriendo también. Nosotros ahí estamos tratando de apoyar al servicio de genética para poder hacer los diagnósticos más oportunos. Entonces, si sumamos nuestra mancha azulada extensa, si sumamos que estos pacientes puedan presentar hernias umbilicales, más las infecciones de repetición, de vías superiores de repetición, más otras fascias o más bien otros datos sugestivos, como son sus fascias ya características, la hepatoesplenomegalia, si ya empezamos a ver la rigidez articular, pues entonces ya podemos empezar a sospechar de un diagnóstico, ¿sí? Y sobre todo eso, no se preocupen por querer hacer un diagnóstico definitivo de si es tipo 1, tipo 2, tipo 3 y numerarlas, no, porque entonces nos vamos a agobiar más. Creo que ya hay muchos compañeros que nos están apoyando tratando de que el diagnóstico se haga en estos pacientes. Tenemos la confianza de hablar con ellos y hay laboratorios que incluso pues ya nos están haciendo paneles completos. Tú ya no tienes que preocuparte de si vas a pensar que es una tipo 1, una tipo 2, una tipo 3, la 4, la 6, no, una 7, no, ni se angustien por eso. Entonces, yo creo que este es un punto muy importante. Y yo aquí quiero traerles casos clínicos porque es algo que sí se me hizo como muy interesante para que ustedes puedan observar. El caso 1, masculino de 7 años, inicia a los 2 años con infecciones de vías respiratorias de repetición, retraso en el desarrollo psicomotor e hipoacusia. A la exploración física, fascias toscas, macroglosia, labios gruesos, manos en garra, hernia umbilical, talla baja. El ultrasonido abdominal con el que llegó ya traía esplenomegalia y hernia inguinoescrotal izquierda. El caso 2, masculino de 3 años, inicia a los 2 años con infecciones de vías respiratorias de repetición, fascias toscas, pero de forma leve, labios gruesos y hernia umbilical. Y el caso 3, masculino de 22 años, inicia antes de los 2 años, con infecciones de vías respiratorias de repetición, fascias toscas, hipoacusia, labios gruesos, macroglosia, hipertrofia gingival, hirsutismo, cuello y tórax cortos. Él ya presenta valvulopatía, manos en garra, talla baja, hepatoesplenomegalia, artropatía de cadera y articulaciones rígidas. Por lo tanto, se encuentra postrado en una silla de ruedas.
y también ya está posoperado de hernia umbilical. Miren, yo les traigo estos casos clínicos y de hecho si estuviéramos ahorita frente a frente, yo les pediría que me marquen cuáles son las características. Si ustedes lo leen, si ustedes lo analizan, si ustedes ven estos casos, todos los niños tienen estas características de lo que ya estuvimos platicando en toda la charla, que vienen con los 2 añitos que empezaron. Este niño tiene 7 años, pero inicia desde los 2 años, donde los papás aparentemente hacen evidencia, ¿no?, de los cuadros. Entonces, en todos eso es algo muy importante. Las infecciones de vías respiratorias de repetición, ¿no?, que lo estamos viendo en todos los casos. Y algo también importante, la hernia umbilical. Entonces, aquí los papás nunca te los llevan porque vean la hernia o porque la tienen, pero lo preguntan y pues si les dicen que a lo mejor es quirúrgica, a lo mejor no, y ellos se quedan ahí, ellos ya los empiezan a mover otras cosas. Y ya si ustedes analizan todos estos casos, pues ya los niños tienen muchas de las características de lo que hemos hablado. Ya vienen con las manos en garra, los labios gruesos, ¿no? La talla baja, el otro niño pues ya con muchísimo daño, ¿no? En el caso 3. Y el caso 2, al contrario, es un pequeñito que apenas está empezando, ¿no? Y muy interesante, porque yo creo que ahí es donde nosotros realmente tenemos que pues tratar de llegar, de hacer ese diagnóstico en edades lo más temprano posible para realmente cambiarles esta vida a estos pacientes. Entonces, si nosotros ya tenemos una sospecha clínica de una mucopolisacaridosis, por supuesto que es importantísimo y muy esencial el confirmar el diagnóstico. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues ya, tenemos nuestro paciente, que puede parecer la que ustedes quieran. Nosotros lo que sabemos es que tiene algo raro, ¿no? Ya estamos viendo ahí el paciente con sus facies toscas, sus labios gruesos, las manitas en garra. Entonces, nosotros nos vamos a contactar con el laboratorio y le vamos a pedir que nos ayude a hacer un estudio enzimático. Para esto, ellos nos dejan papeles filtros para que nosotros podamos tomar muestras de sangre y nosotros se las vamos a mandar, ¿no? Ya una vez que lo tengamos, se encargan incluso de la recolección. Nosotros no tenemos que hacer también otra cosa más que poder tomarles una muestra de sangre y allá nos van a hacer justo el análisis enzimático y van a mandar a hacer el análisis molecular, ya que si tenemos ambas cosas, pues obviamente con esto estamos confirmando que nuestro paciente tiene una mucopolisacaridosis. Y les digo, nosotros no vamos a decir si es la 1, la 2, la 3, o sea, no se angustien por eso, ya el estudio nos apoyará a decirlo. Y eso es lo que nos va a dar un diagnóstico definitivo. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Así como nosotros lo estamos viendo en los errores innatos de la inmunidad, ahora yo les traigo esta punta del iceberg, ¿no? Donde hasta ahorita nos mencionan que hay como 650 mutaciones. Pero, ¿qué pasa con lo de abajo? Realmente ya lo tenemos todo, ya lo conocimos todo. De hecho, ahorita en el diagnóstico con estos pacientes que nosotros llevamos en el hospital, y eso nada más es de mi área, o sea, ahí hay que sumarle también a todos los diagnósticos que está haciendo la genetista. Entonces, realmente creo que este es un universo en expansión que todavía no conocemos cosas que, pues, el avance en la genética, en la inmunología celular y todo, el uso de nueva secuenciación de nueva generación, pues ya nos está dando otro panorama. Y yo lo único que les puedo decir definitivamente que no es lo mismo tener un pequeño de 3 añitos, 2 añitos, a tener un niño que ya sea un escolar de 7, 8 años o a un niño que ya tenga más de 20 años. Por favor, de verdad que les pedimos que tratemos de hacer diagnósticos, que todos pongamos ahora sí ese granito de arena, como lo decimos en muchas patologías, que nada nos cuesta y que realmente podamos ayudar a estos pequeñitos. De todas formas, cualquier duda, cualquier inquietud, yo estoy aquí también para poderles seguir comentando esta experiencia, para poder seguir apoyando también en esta parte y pues aquí estamos también nosotros tratando de poner ese granito de arena. Pues yo les quiero agradecer muchísimo su atención y pues quedo pendiente de ustedes, les dejo mi correo y por favor de verdad nos vemos en las preguntas y respuestas para cualquier duda, comentario o sugerencia. Muchísimas gracias. Ahora vamos con la presentación de manifestaciones otorrinolaringológicas del síndrome de Hunter. La plática nos la dará el doctor Carlos de la Torre.
Él es licenciado en médico cirujano por parte de la UNAM. Tiene una especialidad en pediatría en el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y una subespecialidad en otorrinolaringología en el mismo hospital. Es profesor titular de posgrado en otorrinolaringología pediátrica, miembro del subcomité académico de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. También es socio titular y miembro de múltiples colegios y asociaciones nacionales e internacionales. Certificado por los consejos de pediatría, otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por el Consejo de Otorrinolaringólogos Pediatras. Es conferencista para diferentes foros nacionales e internacionales, autor y coautor de diversos artículos científicos y así como de capítulos de libro. Hola, soy el doctor Carlos de la Torre González, otorrinolaringólogo pediatra, jefe del servicio de otorrinolaringología en el Hospital Infantil de México, y agradezco a la mesa directiva del Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello Pediátricas de México, y en especial a su presidenta, la doctora Nuria Boronat, el que nos dé la oportunidad de participar en este coloquio sobre manifestaciones otorrinolaringológicas y síndrome de Hunter. Para mí es un tema muy interesante que lo voy a abordar desde varios puntos de vista, iniciando por los conceptos generales, las manifestaciones otorrinolaringológicas, que he dividido en dos partes, los trastornos respiratorios y los problemas otológicos auditivos, y finalmente mandaremos algunos mensajes para llevar a casa y conclusiones de esta conferencia. Vamos a empezar por dar los conceptos generales de la mucopolisacaridosis tipo 2, que interesan para el otorrinolaringólogo. Las mucopolisacaridosis son un grupo de trastornos heterogéneos que se manifiestan por un acúmulo de glucosaminoglucanos no degradados en los tejidos derivados de una deficiencia enzimática que existe en este tipo de pacientes. Son formas hereditarias, es la única de las mucopolisacaridosis que tiene una herencia recesiva ligada al X, y estas mucopolisacaridosis en términos generales constituyen 7 subtipos o padecimientos individuales que están asociados a 11 deficiencias enzimáticas. Son importantes estos padecimientos para el otorrinolaringólogo porque hasta en más del 90% de los pacientes están involucrados las áreas otorrinolaringológicas, es decir, oído, nariz, garganta y por supuesto la vía aérea. El síndrome de Hunter, otra mucopolisacaridosis tipo 2, es una de las enfermedades raras. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen más de 7,000 enfermedades raras y, como mencionábamos, se hereda a través, tiene una herencia recesiva ligada al X. Y eso nos da aproximadamente una incidencia de 1 por cada 100,000 nacidos vivos. En algunos de los países se ha estimado que la mitad de las mucopolisacaridosis corresponden a la MPC2, es decir, al síndrome de Hunter, y pertenece a una de las enfermedades por el atesoramiento, almacenamiento lisosomal. El trastorno consiste en un déficit enzimático y esta enzima se ha identificado como liduronato 2-sulfatasa, que va a degradar o catalizar dos glucosaminoglucanos que son el dermatansulfato y el heparansulfato. De tal forma que estos glucosaminoglucanos, al no ser degradados, se van a acumular en los tejidos y van a producir un daño celular que se van a traducir clínicamente por una serie de disfunciones a nivel orgánico, incluyendo, por supuesto, todo lo que es las áreas que competen al otorrinolaringólogo e inclusive el sistema nervioso central. Para propósitos clínicos, el síndrome se ha dividido en dos formas, una forma leve o atenuada y una forma severa, sin que exista una diferenciación muy clara entre estas dos, ya que se considera que es un espectro y que puede haber un continuo entre estas dos formas. La característica que permite diferenciar las formas leves de las formas severas es la presentación o participación de un déficit cognitivo o intelectual. Las formas severas tienen esta deficiencia cognitiva o intelectual que para algunas series puede ser hasta del 60 al 70% de todos los pacientes. Algo muy característico en el síndrome de Hunter es que los niños generalmente aparecen normales al nacer y es muy difícil poderlo sospechar, ya que no existe ninguna característica que nos permita poder identificar o que sea un dato de alarma para saber que estamos ante la presencia de un síndrome de Hunter.
No es sino hasta que el niño empieza a crecer, que es habitualmente hasta los 2 o 4 años, cuando empiezan a aparecer ciertas manifestaciones clínicas que permiten sospechar que podamos estar ante un síndrome de Hunter. Esta progresión lenta que se presenta en las formas leves puede entonces tener ya manifestaciones tardías y eso dificulta mucho el diagnóstico o los datos de sospecha. Esta es una imagen muy característica, muy publicada y difundida, en donde podemos ver claramente cómo un niño en las etapas iniciales de la vida tiene rasgos faciales normales y a medida de que crece se van haciendo manifiestas estas alteraciones somáticas, por ejemplo, a nivel de cara, y aquí podemos ver estas dismorfias faciales e incluso el compromiso de la vía aérea, pues este niño tiene una traqueostomía, lo que habla pues de que obviamente esta enfermedad ha progresado. Entonces vemos aquí claramente cómo pueden tener varias manifestaciones o varios espectros dependiendo de la forma que nosotros tengamos de MPS2. El diagnóstico puede tomar meses o años y esto deriva de varios factores. Uno de ellos es que generalmente el médico tiene un conocimiento muy limitado de la enfermedad. Al tratarse de una enfermedad rara y tener manifestaciones clínicas comunes en un inicio, hace que sea difícil sospechar la enfermedad. Por otro lado, antes de que se haga el diagnóstico definitivo de la enfermedad, es muy común que se cometan errores en el diagnóstico. Hay veces que se establecen 2 o 3 diagnósticos erróneos antes de tener el diagnóstico de precisión. Cerca del 40% tiene un diagnóstico erróneo por lo menos una vez. Y estos retrasos en el diagnóstico tienen implicaciones pronósticas, puesto que cuando se llegan a diagnosticar ya son en etapas tardías y esto aumenta, por supuesto, los costos, la carga médica, la carga social, y esto ya de por sí ya lleva tras de sí una serie de intervenciones médicas o quirúrgicas que pueden ser innecesarias, tratamientos con retraso muy importante en su administración y todo eso pues va a repercutir en el pronóstico de los pacientes. En algunas series se habla de que la edad en el diagnóstico es casi de los 4 años de edad, pero hay otras series en donde incluso el diagnóstico se realiza a edades más tardías, incluso 5, 6 o 7 años. El abordaje desde el punto de vista otorrinolaringológico lo podemos dividir en 2 partes, en trastornos respiratorios y en trastornos otológicos auditivos, sin que quiera decir que un paciente que tiene trastornos respiratorios no tenga problemas otológicos o auditivos y viceversa. Esto es con fines didácticos, que es así como lo he dividido. Y vamos a pasar, por ejemplo, a hacer un análisis de cuáles son las manifestaciones otorrinolaringológicas generales que tiene el síndrome de Hunter. Esta es una serie que se realizó en los Estados Unidos en más de 15 centros, es un estudio multiinstitucional, en donde se pudo observar en 140 pacientes cuáles son las características que manifiestan los pacientes con MPS2. Y vemos inmediatamente que lo más frecuente son las manifestaciones otorrinolaringológicas en el más del 95% de los casos. Le siguen las manifestaciones musculoesqueléticas, las alteraciones articulares, la disfunción orgánica, como puede estar ubicada en riñones, hígado, aparato digestivo, respiratorio. Luego tenemos las alteraciones cardíacas y las infecciones. En las barras podemos ver en color azul a todos los pacientes del grupo, es decir, 140 niños, y en color amarillo los que recibieron terapia de reemplazo enzimático y en verde los que nunca recibieron terapia de reemplazo enzimático, así como la proporción de los pacientes. Vemos que en realidad no hay tanta diferencia en cuanto a la frecuencia de las alteraciones somáticas, si tomamos en cuenta tanto los que recibieron terapia de reemplazo enzimática como aquellos que no lo recibieron. En esta misma serie podemos ver que el 77%, es decir, de los pacientes que tuvieron más del 50% de manifestaciones comunes, hubo hipoacusia, casi un 60% manifestaron ronquido y dentro de ellos algunos estaban asociados con la apnea obstructiva del sueño y casi un 60% tenían infecciones de oído. En este mismo estudio se mostraron las manifestaciones clínicas individuales más tempranas registradas antes de los 5 años de edad. Son 140 niños con MPS2 y podemos observar claramente cómo la mayoría de estas manifestaciones clínicas se ubicaron entre los 4 y 5 años de edad. Antes de esta edad, las primeras manifestaciones fueron gastrointestinales y el dismorfismo facial
estuvo presente cerca de los 4 años de edad. Podemos observar claramente cómo las manifestaciones otorrinolaringológicas que prevalecieron en estos pacientes se manifestaron principalmente por ronquido, por rinitis crónica recurrente, hipoacusia, hipertrofia amigdalina. Le siguieron la vía aérea superior y manifestaciones no otorrinolaringológicas como múltiples contracturas, hepatoesplenomegalia, macrocefalia o bien otras anomalías craneales pues, se presentaron con la siguiente frecuencia. Entonces vemos claramente cómo nosotros vamos a ver pacientes que tienen manifestaciones comunes, como son quizá trastornos respiratorios del sueño, o simplemente ronquido, o hipertrofia amigdalina, otitis recurrente, o bien otitis media aguda, o hipoacusia, en un niño de 4 años de edad, y quizá nosotros no estemos pensando que se trata de una mucopolisacaridosis, ya que pues muchas veces estas manifestaciones de dismorfismo facial se presentan hasta los 4 años de vida. Entonces, los trastornos respiratorios son muy frecuentes en la mucopolisacaridosis tipo 2. Vemos que pueden ir desde manifestaciones nasales como infecciones recurrentes o rinitis recurrente o crónica, que se puede manifestar por rinosinusitis crónica, hasta alteraciones a nivel faríngeo, como hipertrofia adenoamigdalina, que puede no estar asociada a apnea obstructiva del sueño o incluso a ronquido. Va a haber hipertrofia de cornetes, pero también va a haber manifestaciones en todo el resto de la vía aérea, como son alteraciones en la laringe manifestadas por engrosamiento de cuerdas vocales, por engrosamiento de la mucosa del epiglotis y más allá, pues por traqueomalacia o estenosis traqueal. También a nivel orofaringeo puede haber una faringomalacia o puede haber macroglosia con aumento de volumen de las paredes faríngeas que condicionan, por supuesto, trastornos respiratorios del sueño. A nivel musculoesquelético, pues va a haber disminución de la movilidad articular y alteraciones esqueléticas, que estas se van a presentar pues también en etapas ya más tardías, es decir, a partir de los 4 años, con deformidades a nivel articular. Todas estas manifestaciones respiratorias van a tener finalmente un compromiso funcional de la vía aérea que se va a manifestar por disnea y, como vamos a ver más adelante, por una serie de alteraciones a nivel respiratorio. Esto aunado a una hipersecreción de las vías aéreas superiores que se va a traducir por infecciones frecuentes de la vía superior. Algo que es muy frecuente en otorrinolaringología es ver cada vez niños más pequeños con hipertrofia adenoamigdalina. Y a raíz del advenimiento del COVID, muchas de las observaciones clínicas de muchos colegas y revisiones de la literatura nos hablan de que muchos de los niños a edades más tempranas tuvieron crecimiento adenoamigdalino. Sin embargo, pues no todo es COVID y debemos de recordar que cuando se trata de niños pequeños que tienen infecciones recurrentes, otitis media aguda recurrente o bien una hipertrofia de una amigdalina muy importante a edades tempranas, debemos de estar conscientes de que puede ser el inicio de un trastorno como la mucopolisacaridosis, y en este caso particular de la tipo 2. La mucopolisacaridosis tipo 2, cuando se asocia a hipertrofia de una amigdalina, debe de tener o debe de hacernos pensar en varias consideraciones. Una de ellas es de que debemos de tener expectativas reales en cuanto al problema obstructivo. Es decir, el nosotros retirar las adenoides y las amígdalas no necesariamente nos va a mejorar los patrones respiratorios del niño. Si el niño cursa con apnea obstructiva del sueño, lo más común es de que quede el niño con apnea residual y que requiera de CPAP complementario. E incluso el CPAP puede mejorar la apnea del sueño en un principio, pero más adelante incluso ya no puede ser suficiente. Esto lo deben de saber los padres y además de saber que existe alta posibilidad de que el tejido adenoideo pueda recrecer y que se requieran 2 o 3 intervenciones de adenoides por el acúmulo de estos glucosaminoglucanos en la nasofaringe. También es importante que cuando estos niños se intervengan, debemos de tener mucho cuidado y mucha comunicación con nuestro anestesiólogo, porque es frecuente que existan complicaciones posoperatorias e inclusive desde la inducción anestésica debido al estrechamiento de la vía aérea. Entonces son niños que entran dentro del grupo de pacientes que tienen alto riesgo para una amigdalectomía. Es muy frecuente que estos niños vayan a requerir un manejo posoperatorio
en una terapia intermedia con vigilancia muy estrecha y que pues esto nos deba de tener en atención por las complicaciones que van a presentarse. Sin lugar a dudas, la terapia de reemplazo enzimático ha mejorado mucho la calidad de vida de estos pacientes y debe de ofrecerse siempre en estas situaciones. Entrando un poco más en la vía aérea, entonces, y dejando a un lado las alteraciones en la mecánica del sueño, vemos que estas alteraciones pueden ser extratorácicas o intratorácicas. Las extratorácicas fundamentalmente se refiere a la parte musculoesquelética y, por supuesto, a lo que vendría siendo la estrechez de la vía aérea, en donde podemos ver que pueden existir vértebras cervicales anormales, cuello corto y alteraciones laringeas como epiglotis alta, pero también una estrechez a nivel nasofaringea o asociada con mandíbula hipoplásica. También puede existir alteraciones articulares como se manifiestan como una anquilosis temporomandibular que hace que estos niños tengan una intubación difícil asociada obviamente a la faringomalacia y a la estrechez de la vía aérea superior. Si eso agregamos que puede haber alteraciones a nivel de la caja torácica, como es la cifoescoliosis o una caja torácica pequeña, pues esto nos lleva entonces a que son niños de alto riesgo para cualquier intervención quirúrgica o inclusive, aunque no sean intervenidos quirúrgicamente, pues a que tengan un compromiso de la vía aérea en una forma muy importante y cada vez progresiva. A nivel traqueobronquial, pues va a haber estos depósitos de glucosaminoglucanos en estos tejidos de tráquea y bronquios, y pues esto se va a traducir por una reducción precisamente de la vía aérea. Vamos a tener entonces una tráquea angosta que se puede tener una oclusión, va a haber acúmulo de secreciones, y esto también puede evolucionar a un compromiso intersticial y alveolar que puede darnos datos tanto obstructivos como restrictivos en la función pulmonar. Este es un análisis de resultados de espirometría en niños y adolescentes con diferentes tipos de mucopolisacaridosis. En la niña asombrada podemos ver entonces 3 niños con mucopolisacaridosis tipo 2 a los cuales se les hizo espirometría. Y podemos observar claramente pues la edad en años, uno tenía 18, otro 7, otro 5, su talla pues era de 140 centímetros, otro tenía 113, otro tiene 105. Vemos la capacidad vital forzada y vemos que está uno de ellos, el paciente 3, está en límites normales, pero los demás pues están en límites bajos. El volumen expiratorio forzado de primer segundo está bajo y la relación pues está inclusive, aquí la vemos en los 3 pacientes, cómo se encuentra alterada. A final de cuentas, pues nosotros vemos que el patrón que presentan estos pacientes, a excepción del tipo 3, es un patrón restrictivo. Se ha descrito que por lo común o por lo general, los pacientes tienen una alteración en la función pulmonar de tipo restrictivo, aunque algunos de ellos pueden ser de tipo obstructivo. Y esto, por supuesto, se va a traducir clínicamente con dificultades respiratorias muy importantes. Algo que ha cuestionado a muchos de los investigadores es saber cuál es el papel que tiene la terapia de reemplazo enzimático en cuanto al pronóstico del compromiso de las vías aéreas superiores. Entonces, se han hecho estudios retrospectivos con broncoscopías en niños con síndrome de Hunter. Aquí podemos ver, son 23 niños con 130 broncoscopías, y en donde se pudo notificar que hubo hipertrofia adenoidea y faringomalacia en más del 90% de los pacientes, y se pudo observar también entonces que esto agravaba entonces la función respiratoria. Pero no solamente estaba ubicado a nivel alto de la vía aérea superior, sino también a nivel de la laringe y de la vía aérea inferior. En la laringe, la mitad de los pacientes tuvieron compromiso que se manifestó por laringomalacia, por engrosamiento de cuerdas vocales o aritenoides, e inclusive epiglotis engrosada. A nivel de la vía aérea inferior, había alteraciones traqueales y bronquiales, como son traqueobronquiomalacia, y en más de la mitad de los pacientes se pudo observar que esta prevalencia de compromiso de la vía aérea inferior se iba incrementando conforme aumentaba la edad. Se pudo observar en este mismo estudio que esta afectación de la vía aérea estaba asociada a una edad avanzada a pesar de tener terapia de reemplazo enzimático. Es decir, que aunque los niños estuvieran con su terapia intravenosa de reemplazo enzimático, la progresión en el compromiso de la vía aérea se mantenía.
entre más pasaba la edad. Entonces no se vio que existía una asociación entre la edad del inicio de la terapia de reemplazo enzimático con la progresión de la enfermedad de la vía respiratoria. Entonces, la conclusión es de que en estos niños existe una progresión de la enfermedad de la vía respiratoria a pesar de la terapia de reemplazo enzimática. Entonces, aquí vemos claramente cómo en las barras en negro tenemos ausencia de patología de la vía inferior y en las barras de color gris la presencia de patología de la vía inferior. Y vemos abajo la edad en años al momento de las broncoscopías y el número de pacientes. Y podemos observar claramente cómo siempre prevalece la presencia de patología de la vía inferior, es decir, esta nunca desaparece. Todos estos niños tenían terapia de reemplazo enzimático y pues esto lleva a la conclusión de que la terapia de reemplazo enzimático tiene beneficios a otros niveles, pero por lo menos en cuanto a la patología restrictiva o obstructiva de la vía aérea inferior o de la vía aérea superior, no va a tener ninguna repercusión. Y esto nos obliga a que estos niños necesiten un monitoreo continuo o intervención continua, a pesar de que aparentemente no tengan ninguna manifestación clínica. Es decir, nosotros podemos ver a los niños que aparentemente no tienen disnea o no tienen compromiso funcional, y sin embargo, si nosotros hacemos estudios de espirometría en forma, dijéramos, regular, rutinaria, y hacemos broncoscopías, vamos a encontrar que existen estas alteraciones en la inmensa mayoría de los casos. Pasando a los problemas otológicos auditivos, podríamos decir que la literatura que aborda la hipoacusia es muy escasa. La información que nosotros tenemos se basa en estudios con series muy pequeñas de pacientes, a veces con 20 pacientes, con 15. Algunas series sí son grandes cuando se hacen estudios o recolección de estadísticas multicéntricas, que nos lleva a tener algún tipo de conclusiones. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo tenemos diversas mucopolisacaridosis, dentro de las cuales está la tipo 2, y hay series que incluyen, por ejemplo, 124 pacientes que revisaron las alteraciones auditivas. Pero también tenemos aquí una serie que fue un registro del 2012 de 554 pacientes, y fuera de esta serie, pues la mayoría son series pequeñas, con 23, 90, 39, 61 pacientes. Entonces, esto impide que nosotros obtengamos conclusiones robustas, de conclusiones firmes sobre el comportamiento de la hipoacusia en estos niños. Lo que sí se sabe que es común que se presenta esta manifestación clínica. Llega a ser hasta de más del 90% de presentación en estos pacientes. Es común que exista otitis media en los niños, que se reporta casi en el 80% de los casos, y se ha visto que la hipoacusia es progresiva. Inicialmente se ha catalogado la hipoacusia conductiva, y esto se ha asociado, por un lado, al depósito de glucosaminoglucanos a nivel de la trompa de Eustaquio y en la mucosa del oído medio, pero también a la presencia de derrame en la caja timpánica, lo que se traduce como una otitis crónica con efusión o bien en una forma recurrente de otitis media. Y esto pues, se traduce clínicamente como una hipoacusia conductiva. Sin embargo, progresa la hipoacusia y en edades más avanzadas puede tener los niños una hipoacusia mixta o una hipoacusia neurosensorial. Se ha estimado que aproximadamente se pierden por año 1 decibel, de tal forma que cuando los niños ya tienen edades de adolescencia, pues ya van a tener hipoacusias medias o incluso pueden ser hasta más profundas. No se sabe si la hipoacusia en algunos niños pudiera ser congénita o pudiera ser heredada. Lo que sí se sabe es de que tienen este carácter evolutivo y que no tienen un patrón definido. Es decir, la hipoacusia puede ser leve, puede ser moderada, puede ser profunda, puede ser severa, y pues puede inclusive estar en alguna etapa estacional y posteriormente incrementarse conforme avance el tiempo. Aquí podemos ver varios tipos de mucopolisacaridosis, y en todas ellas hay hipoacusia y otitis media recurrente en grado variable. En el caso, por ejemplo, del MPC2, vemos que están casi con la misma prevalencia de la hipoacusia y la otitis media recurrente, a diferencia de otros subtipos de mucopolisacaridosis. Entonces, ya mencionábamos que la otitis media es uno de los principales motivos de consulta en edades tempranas de estos niños y que
pues se traduce por hipoacusia. Entonces, no solamente es la presencia de líquido o de derrame en el oído medio el mecanismo productor de hipoacusia, sino también se ha podido observar que puede haber una disostosis de la cadena osicular debido a los depósitos de glucosaminoglucanos e incluso de una cicatrización de la membrana timpánica por depósitos de estos gags. Desgraciadamente no sabemos cuál es la etiología de la hipoacusia, ni tampoco sabemos su prevalencia, ni cuáles son los componentes neurosensoriales que llevan a este desorden en este tipo de pacientes. En el 2012 se cuestionaba la utilidad de la terapia de reemplazo enzimática en relación al pronóstico de la función auditiva. Sin embargo, años más adelante, en 2015, hubo un estudio con 17 pacientes a los cuales se les dio terapia de reemplazo enzimático hasta por 9 años, y aquí podemos ver la hipoacusia basal y la última evaluación después de 5 a 9 años de terapia de reemplazo enzimático, y se pudo observar cómo algunos de los pacientes cambiaban su patrón de hipoacusia de severa a moderada o leve, lo que llevó a la conclusión de que quizá algunos pacientes van a tener mejoría de la audición y otros incluso pueden empeorar o pueden mantenerse iguales. Y esto pues pudiera ser alentador pensando que la terapia de reemplazo enzimático finalmente pudiera ser de alguna utilidad en cuanto a la audición en este tipo de pacientes. Sin embargo, no se puede sacar conclusiones firmes al respecto, ya que se tratan de muy pocos pacientes y pues por supuesto no sabemos si en realidad fue el comportamiento de la historia natural que puedan haber tenido estos pacientes, o bien si finalmente la terapia de reemplazo enzimático tuvo alguna utilidad. Hasta el momento podemos decir que no sabemos con precisión si esta terapia de reemplazo enzimático tiene impacto sobre la audición, como se sabe que tampoco hay un impacto en la función respiratoria, en la función ocular, musculoesquelética o enfermedad del sistema nervioso. Muchos de los casos de hipoacusia que avanzan, de conductiva asensorial o mixta, o bien que inicialmente se manifiestan como hipoacusia sensorial o mixta, van a ser tributarios de auxiliares auditivos. Los auxiliares auditivos finalmente pueden dar una eficacia en estos niños para su comunicación, que puede llegar a ser cerca de un 50%, pero habrá otros pacientes que tengan una hipoacusia neurosensorial bilateral, en donde los auxiliares auditivos no le den el beneficio esperado para la comunicación. Y entonces es así como se puede recurrir al implante coclear. Anteriormente, los niños que tenían MPC2, su esperanza de vida era de aproximadamente 13 años. Pero con la terapia de reemplazo enzimática, entonces esto ha hecho que la esperanza de vida se incremente. Y no es raro que en un futuro tengamos pacientes de mayor edad que al ir avanzando o progresando la enfermedad, entonces pues lleguen a requerir otro tipo de dispositivos como implante coclear, cuando nosotros tenemos ya una hipoacusia sensorineural severa o profunda bilateral que no benefician con auxiliares auditivos. Este es un caso de un adolescente coreano con mucopolisacaridosis tipo 2 que manifestó una hipoacusia neurosensorial bilateral en donde no obtuvo beneficio con los auxiliares auditivos. Esa es la razón por la cual se sometió a un implante coclear. Aquí podemos ver el resultado. Tenemos la imagen radiológica y vemos aquí el resultado de ganancia auditiva después de la implantación coclear. Entonces, esto cada vez va a ser más frecuente, que lo veamos a medida de que tengamos pacientes con mayores tasas de sobrevida. ¿Cuáles son los puntos claves en cuanto a la hipoacusia neurosensorial? Bueno, pues que no existe un consenso sobre la etiología y se ha especulado mucho de que probablemente exista una reducción en las células ciliares externas e internas, como se ha descrito, por ejemplo, en modelos murinos. Sin embargo, también se ha postulado de que puede haber un acúmulo de glucosaminoglucanos a nivel del oído interno que pueden estar ubicados en el nervio vestíbulo coclear, en el estrés vascular, en el órgano de Corte, en la membrana de Reisner. Es decir, que así como se depositan estos glucosaminoglucanos
en otras regiones del cuerpo, pues lo puedan hacer en el oído interno y que esto pues, se traduzca finalmente con una hipoacusia neurosensorial y que pueda ser de carácter progresivo. Entonces, el punto clave también es que no existe un consenso sobre la gravedad o la prevalencia o severidad del acúmulo de los gags sobre la pérdida auditiva neurosensorial. Hasta el momento requerimos de más información, de más estudios para determinar cuál es el inicio o cuál es la etiología de esta hipoacusia. Y entonces, al desconocer todos estos datos, al igual que la vía aérea, nos obliga a que nosotros hagamos un diagnóstico oportuno y que demos un seguimiento anual en una forma integral a estos pacientes. Es decir, aunque aparentemente nosotros veamos que no existe una pérdida auditiva, estos pacientes obligadamente necesitan evaluaciones audiológicas periódicas para poder intervenir tempranamente, ya sea con tubos de ventilación en un inicio, cuando se trata únicamente de una otitis recurrente o una otitis crónica con efusión, o bien el uso de auxiliares auditivos o incluso de implante coclear. Aquí se trata de mostrar cuáles serían los mecanismos por los cuales se podría producir la hipoacusia en las mucopolisacaridosis y particularmente en la MPC2. Entonces tenemos inicialmente el depósito de glucosaminoglucanos a varios niveles, en la mucosa, en el tejido conectivo, en el cartílago, el hueso y en el sistema nervioso central. Esto pues nos va a dar a nivel de la mucosa una estrechez de la vía aérea que pues nos va a llevar a episodios recurrentes que llevan a progresión de síntomas. Pero esta estrechez de la vía aérea se va a manifestar por infecciones crónicas del oído medio que se traducen en una hipoacusia conductiva. Pero también va a existir secreciones espesas asociadas a estas infecciones crónicas del oído medio que crean un círculo vicioso que estrecha la vía aérea y a su vez produce más infección y más secreciones. Todo esto finalmente se complementa con alteraciones en el tejido conectivo, en el cartílago y hueso, que pueden producir deformidad en los huesecillos, como habíamos visto anteriormente, y en la membrana timpánica, que van a producir un daño a nivel osicular que se va a traducir por hipoacusia conductiva. Pero cuando este daño también involucra el sistema nervioso central, entonces puede afectarse el oído interno o el nervio cocleovestibular y traducirse por una hipoacusia neurosensorial. Aquí les presento la experiencia que tenemos ya ya actualmente 3 pacientes, pero aquí muestro 2 casos de MPS2 de la serie de mucopolisacaridosis que se maneja en el Hospital Infantil de México. Aquí tenemos 2 pacientes con hipoacusia conductiva. Estos son los 3 niños que actualmente estamos manejando en el hospital de 6, 9 y 14 años con MPS2 y con terapia de reemplazo enzimático. Este es uno de ellos que tiene casi 10 años de edad, que tiene como antecedente que se intervino en 2 ocasiones ya de adenoidectomía y colocación de tubos de ventilación en ambos oídos. Aquí podemos apreciar claramente en esta tomografía el crecimiento de tejido adenoideo y cómo 4 meses después de la intervención quirúrgica vemos un recrecimiento de este tejido adenoideo. Vemos a su vez cómo está la imagen tomográfica de oídos y vemos en el oído derecho la ocupación de la caja timpánica, pues por la presencia de líquido. Este niño se le colocaron tubos de ventilación en varias ocasiones, pero ha dejado secuelas importantes desde el punto de vista estructural. Aquí podemos ver una atrofia de la membrana timpánica con retracción muy importante y pues que obviamente se manifiesta por hipoacusia conductiva. Este niño pues está con auxiliares auditivos y pues necesita un seguimiento obligado porque no sabemos si finalmente va a terminar con una hipoacusia neurosensorial que amerite auxiliares auditivos especiales o bien implante coclear. Finalmente, pues tenemos cuál es el pronóstico de estos niños. Aquí, en esta misma serie estadounidense, multicéntrica, de 140 pacientes, se pudo observar una mortalidad total de un 13%. Si podemos observar, la mortalidad con terapia de reemplazo enzimática fue del 7%, a diferencia del 31% de mortalidad cuando no había una terapia de reemplazo enzimático. Podemos ver a todos los pacientes y las causas de muerte relacionadas con la mucopolisacaridosis fue en 7 pacientes casi 40%, no clara si estaba relacionada a mucopolisacaridosis en el 30% y desconocida en el 34%. De los pacientes que recibieron terapia de reemplazo enzimático, realmente
no hubo mucha diferencia si estuvo relacionada o no relacionada a la mucopolisacaridosis o estaba desconocida, y lo mismo sucedió en aquellos pacientes que no recibieron terapia de reemplazo enzimática. Aquí el mensaje es muy claro, es decir, la mortalidad sin terapia de reemplazo enzimática es mucho mayor que cuando existe terapia de reemplazo enzimático. ¿Cuáles son los mensajes claves para llevar a casa? Existe una serie de banderas rojas del síndrome de Hunter que ocurren al inicio de la enfermedad. Existen manifestaciones que competen al otorrinolaringólogo y es probablemente el otorrino uno de los primeros especialistas junto con el pediatra en poder identificar estas banderas rojas, ya que estas manifestaciones se presentan muy frecuentemente en niños aparentemente normales, como son la presencia de hipoacusia conductiva por otitis media recurrente o otitis media crónica con efusión, obstrucción de la vía aérea superior derivada de hipertrofia adenoamidalina, rinitis crónica o rinosinusitis crónica o infecciones de repetición, es decir, infecciones respiratorias recurrentes. Algo que puede ser útil es la presencia temprana de hernia umbilical o inguinal y las megalias, es decir, la hepatomegalia, la esplenomegalia, ya se presentan a los 4 años de edad o que a veces un poquito más. Y recordemos que las características dismórficas, es decir, estos rasgos faciales toscos, con este fenotipo que nos permite sospechar algún síndrome, se presenta ya en etapas tardías, es decir, ya a principios del 4.º año de vida aproximadamente. Entonces, también el mensaje es que estemos atentos ante grupos raros de pacientes que tienen manifestaciones clínicas comunes o bien manifestaciones raras en pacientes que tienen características fenotípicas normales. Entonces, si nosotros pensamos que puede existir la sospecha, por la más mínima que sea, de una mucopolisacaridosis, en México ya contamos con centros en donde se puede hacer una referencia para que se hagan los estudios enzimáticos y genéticos y poder detectar precozmente a estos pacientes y mejorar el pronóstico y sobrevida de estos niños. Entonces, hay que hacer también diagnóstico diferencial. No todas las características que yo mencioné corresponden a mucopolisacaridosis, pero sí también pueden corresponder a otro tipo de mucopolisacaridosis, no solamente el síndrome de Hunter. Hay otros padecimientos que se asocian con organomegalias. Existen otras enfermedades como las manosidosis, fucosidosis o deficiencias de sulfatasa, en donde tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial. Recordemos que la determinación de los glucosaminoglucanos en orina es la primera etapa dentro del diagnóstico y nos sirve como una guía a nosotros como médicos para detectar que puede existir una mucopolisacaridosis. Pero finalmente, a través de centros especializados, se hará entonces el análisis de la actividad enzimática y el análisis genético molecular para llegar al diagnóstico definitivo. Existe una mnemotecnia que nos permite poder sospechar este tipo de alteraciones, como son, aquí lo podemos ver, la mnemotecnia Hunter. H, que significa hernia o hearing, es decir, hernia, hipoacusia, otitis media aguda, otitis media crónica, facies inusual, como dismorfia facial, N, que es obstrucción nasal, rinorrea, T de tongue, como amígdalas o lengua, manifestada por macroglosia o crecimiento amigdalino, E, de tejidos o órganos agrandados como hígado y vaso, es decir, hepatoesplenomegalia, y R de respiración y el rango de movimiento, es decir, obstrucción de la vía aérea, apnea del sueño o rigidez articular. Entonces, esta mnemotecnia Hunter nos va a permitir sospechar estas banderas rojas y poder derivar oportunamente a nuestros pacientes. Entonces, en conclusión, las mucopolisacaridosis comparten muchos aspectos clínicos. Es decir, cada subtipo tiene algunos rasgos que predominan, pero existen características que son muy comunes a ellos. Lo clave en estos padecimientos es la sospecha clínica. Pensar que existen y no porque sean enfermedades raras deben de estar ajenas a nuestro conocimiento. Debemos de sospecharlas por infecciones recurrentes de oídos, hernia abdominal o inguinal, rigidez articular, hipertrofia adenoamigdalina. Debemos de sospecharlas y solicitar estudios de glucosaminoglucanos en orina, confirmar
el diagnóstico a través de medir la actividad enzimática y estudio molecular y genético, debemos de hacer una sospecha temprana para que derivemos oportunamente a estos pacientes y de esta manera inicien su terapia de reemplazo enzimático para evitar un daño progresivo y de esta manera mejoremos la calidad de vida de estos niños. Esto es todo de mi parte y estamos atentos a las preguntas o cuestionamientos que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Esta última plática está a cargo del doctor Alejandro Gaviño y se titula Beneficios de la terapia temprana en pacientes con síndrome de Hunter. El doctor Alejandro Gaviño tiene una licenciatura en medicina por la Universidad La Salle. Es especialista en genética médica del Instituto Nacional de Pediatría. Es médico genetista del Centro de Rehabilitación e Integración Infantil Teletón Hidalgo, profesor de la licenciatura de medicina en la Universidad Anáhuac Cancún, exponente en diversos eventos nacionales e internacionales, autor de varios artículos relacionados con genética y actual vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Alejandro Gaviño Vergara, soy médico especialista en genética, actualmente vicepresidente de la Asociación Mexicana de Genética Humana. Pues quiero agradecer mucho a COPEME la invitación a esta plática sobre síndrome de Hunter, sobre los beneficios de la terapia temprana. Algunos colegas ya hablaron anteriormente sobre otros aspectos generales del síndrome de Hunter, lo que es las definiciones, aspectos generales, la fisiopatología, y retomaremos algunas partes importantes, pero sobre todo el objetivo de esta plática pues es hablar de qué utilidad tiene el tratar a estos pacientes, todo el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años por crear esta enzima que va a sustituir de alguna manera esta enzima que está faltante en los pacientes con síndrome de Hunter, y pues todas las opciones terapéuticas que hemos tenido en el transcurso de estos años. Entonces, bueno, pues comenzando aquí la plática, dentro de los conflictos de intereses, pues he participado como speaker en varios laboratorios. En este caso, pues el material que vamos a platicar no tiene ningún carácter promocional, simplemente es difundir información científica, donde ustedes podrán ver pues las referencias bibliográficas de cada una de las citas y lo que platiquemos, y por ahí algunas imágenes que, bueno, están autorizadas por los pacientes o familiares y, bueno, tienen su consentimiento informado. Me gusta siempre empezar con una diapositiva hablando de la utilidad y la importancia del médico genetista. Sé que muchos de ustedes son otorrinos y muchas veces no tenemos tantos pacientes en común con patologías genéticas. Sin embargo, el médico genetista es el médico donde nosotros vemos de manera integral todas las patologías con una causa genética. Por ejemplo, en el caso de otorrino, desde los pacientes que tienen hipoacusia, el abordaje de hipoacusia, los genes que están relacionados a hipoacusia, si es sindromática, hay muchas cosas que pueden estar relacionadas, muchas patologías. Y en este caso, pues vamos a hablar de las enfermedades lisosomales, que pues como sabemos son las enfermedades de moléculas grandes o moléculas complejas, y pues de ahí la importancia de hacer un manejo multidisciplinario. Ustedes como otorrino pues van a detectar muchos pacientes que van a tener infecciones respiratorias recurrentes, la macroglosia, la hipertrofia gingival, y pues todo esto les puede hacer sospechar una enfermedad metabólica, y pues de ahí la importancia de enviarnos a los pacientes a valoración y su seguimiento. Bueno, seguramente ya vieron esta diapositiva, pero bueno, de los errores innatos del metabolismo tenemos más de 1,450 desórdenes que están divididos en 24 categorías. Y anteriormente pues nos enfocábamos simplemente en moléculas sencillas, complejas, energéticas, pero podemos darnos cuenta de esta gran clasificación donde tenemos patologías como por ejemplo pueden ser los desórdenes congénitos de la glicosilación, alteraciones en la degradación de moléculas complejas, organelos, cofactores y vitaminas, neurotransmisores, entre muchas otras. Y bueno, dentro de estas pues nosotros vamos a hablar de las alteraciones en las moléculas complejas. El tamiz metabólico es una herramienta bien importante que nos ayuda a todos los genetistas
y los pediatras a poder detectar de manera temprana muchas de esas patologías. Tengo otra diapositiva donde les quiero hablar un poco de esto, pero quiero decirles que en México nosotros tenemos 2 tamices, el tamiz básico, que es el que manejamos generalmente en las instituciones públicas, que nos cubre 5 o 6 enfermedades, y el tamiz ampliado, donde vamos a detectar muchas de estas moléculas, que son pequeñas, fenilcetonuria, galactosemia, pero no tenemos actualmente en nuestro tamiz metabólico, salvo en algunas instituciones como Petróleos Mexicanos, la detección de algunas enfermedades de moléculas complejas, como pueden ser las mucopolisacaridosis. Entonces, si ustedes no tienen la sospecha clínica y no envían a los pacientes, pues los pacientes se van a quedar sin diagnóstico, ¿no? Aquí podemos ver que entre esta clasificación de la degradación de moléculas complejas, pues tenemos los desórdenes de las glicoproteínas, la lipofuscinosis, desórdenes de la autofagia, esfingolipidosis y alteraciones en la degradación de los glicosaminoglicanos, que sabemos que estas van a ser los componentes que se van a acumular en estos pacientes y que al acumularse van a desecharlos por otras vías. Una vía bien importante es la orina. Entonces, en estos pacientes van a haber un acúmulo y van a tirar a través de la orina estos glicosaminoglicanos. Entonces, dentro del subgrupo de las alteraciones de los glicosaminoglicanos, podemos ver que tenemos varias enzimas, como la deficiencia de la alfa-hidroronidasa, la hidronato 2-sulfatasa, heparansulfatasa, entre muchas otras. Varios genes involucrados, en este caso con Hunter pues hablamos de la hidronato sulfatasa, que el gen es el IDS. Sabemos que tiene una herencia ligada al X. Recuerden que de las MPS solamente Hunter tiene una herencia ligada al X, donde los varones son los afectados y las mujeres son portadoras. Sí hay casos de mujeres afectadas, pero no son tan comunes. Y bueno, pues esta clasificación yo se las podría dar de manera muy didáctica y muy fácil, de todos estos 1450 errores, como 3 grupos muy sencillos. Alteraciones del metabolismo intermedio, que tiene que ver con acúmulo de metabolitos tóxicos, que les decía que son estas moléculas pequeñas. Alteraciones en la biosíntesis y degradación de las moléculas complejas, que es el grupo de las MPS. Y también están todas las alteraciones en la producción o utilización de energía. Todas las enfermedades que entran dentro de este grupo son alteraciones del metabolismo energético. También están las enfermedades mitocondriales, que sabemos que pueden tener también muchas manifestaciones, tanto a nivel sistémico, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de algunos órganos, a nivel gastrointestinal, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues ustedes saben que el personal de primer contacto, ya sea un estudiante de medicina, enfermería, un especialista, pues va a ser el que va a sospechar los casos de estos pacientes, donde vamos a ver que la característica principal en estos pacientes va a ser que tienen una cara tosca, facies toscas, pueden tener infecciones respiratorias recurrentes, opacidad corneal, excepto Hunter. Recuerden que Hunter no tiene opacidad corneal, hipertrofia gingival, manos en garra, alteraciones osteoarticulares. Y pues el mensaje con esa diapositiva es decirles que finalmente cualquier especialista que llegue con nosotros a este paciente, si nosotros tenemos la sospecha clínica y sabemos que existen este tipo de patologías, pues vamos a hacer el diagnóstico temprano de estos pacientes y dar un tratamiento oportuno. El tratamiento nos va a dar una mejor calidad de vida en estos pacientes. Si nosotros podemos ver el ciclo, la célula, y podemos ver cada uno de los organelos, sabemos que el error en este caso en las MPS ocurre dentro del lisosoma. Por eso son enfermedades que ocurren en el lisosoma, y lo que va a provocar es que este aumento de estos glicosaminoglicanos generen el acúmulo dentro del lisosoma, y esto nos va a dar pues todas las alteraciones que ya les han platicado en los temas anteriores. El cuadrito que seguramente también ya vieron, tenemos Horler-Schell, Hunter, Sanfilippo, Morchio. La que vamos a platicar el día de hoy es Hunter, donde hay un acúmulo de heparan y dermatan sulfato. Entonces, cuando les pedimos a los pacientes glicosaminoglicanos en orina, vamos a ver un acúmulo de estos GAGs, donde la enzima es la hidronato sulfatasa y tiene un tipo de herencia ligado al X, que es muy importante para el consejo genético.
Ahora, hablando en específico del síndrome de Hunter, retomando lo que les comentaba, el screening neonatal es súper importante. En México, lamentablemente, no metemos las enfermedades lisosomales. Todavía no han entrado como tal, aunque ya deberían de estar en este screening neonatal, porque esto nos puede dar desde que el niño está sintomático y no tiene hernias, no tiene hepatoesplenomegalia, no tiene mancha mongólica, nosotros poder detectar a estos pacientes de una manera mucho más temprana y eficaz en el tamiz ampliado que está en Nueva York, en Estados Unidos, en el hospital. Ahorita se me fue ahorita el nombre, pero bueno, en Nueva York tenemos un tamiz ampliado de 300 enfermedades. Imagínense, en México estamos en 70, allá estamos en 300, y desde luego incluye las lisosomales, y esto nos da muchísima mejoría. Por ejemplo, Gaucher, enfermedad, Niemann-Pick, todas estas enfermedades metabólicas que se detecten de manera temprana y se les dé tratamiento oportuno. Ahora, hablando en específico de Hunter, los tratamientos, han existido a través de los años distintos tipos de estrategias y terapias específicas para estos pacientes. Desde los 80s se utilizaba el trasplante de células hematopoyéticas, donde se empezaron a ver los primeros casos de estos pacientes y empezaban a ver pues qué parámetros había en mejoría, ¿no? Y se encontró que empezaba a haber una menor excreción de los glicosaminoglicanos, ¿no? Y en el año 2006 pues ya se comenzó con la terapia de reemplazo enzimático. Entonces les podré decir que la terapia de reemplazo enzimático en MPS pues ha sido un parteaguas, ¿no? Para manejar estos pacientes. Muy sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a sustituir esta enzima que está deficiente en el paciente a través de una enzima que vamos a hacer, donde vamos a hacer un reemplazo de esta enzima que está ausente o deficiente con una versión funcional que en este caso es recombinante. La enzima que nosotros utilizamos se llama idursulfasa, que está aprobada desde el año 2006, y algunas ventajas de utilizar este tratamiento en los pacientes con MPS2 es que van a ver una reducción sustancial a nivel de los glicosaminoglicanos que están perdiendo estos pacientes por la orina. Puede haber mejoría, por ejemplo, en la hepato o esplenomegalia que puede producirse por esta deficiencia. Y también hay algunos ensayos clínicos y algunos artículos donde nos refieren que puede haber mejoría, por ejemplo, en la caminata de los 6 minutos, en la capacidad vital forzada, y bueno, algunos otros parámetros como la masa ventricular izquierda, entre otras cosas. Hablándoles un poco de la idursulfasa, pues realmente es una proteína que se hizo a través de una línea celular de células del fibrosarcoma. En una línea celular humana. Esta línea celular pues ya ha sido una línea que previamente se ha estudiado, con la que se generó la idursulfasa. Se ha tenido un entendimiento y pues son una línea que se conoce de manera, a través de los años, que cada vez tenemos más conocimiento, donde no se contienen partículas virales. Esta enzima tiene tiene una actividad estructural catalítica, actúa como una enzima endógena que tiene a su cargo 550 aminoácidos y va a generarnos una proteína de 76 kilodaltons. Y bueno, algo importante que tenemos que tener en esta enzima, pues es que va a tener una secuencia de aminoácidos específica y que va a tener distintas modificaciones posteriores a la traducción, los cuales nos van a permitir que esta enzima se una a unos receptores que se llaman M6P, que son los receptores de manosa 6-fosfato. Esta enzima va a llegar a esos receptores y estos receptores lo van a trasladar al lisosoma, donde va a tener su función. Estas modificaciones que se llevan a cabo en la traducción van a tener un impacto en la parte inmunológica y disminución de los efectos en la parte de respuesta autoinflamatoria y bueno, disminución de una actividad catalítica específica y alteraciones en la parte de targets como enzima endógena.
Entonces, pues aquí podemos ver en este esquema cómo nosotros tenemos nuestra enzima. No me voy a meter ahorita tanto con los detalles de la enzima, pero aquí tenemos nuestra enzima, la estructura de la enzima, en la cual esta se va a aplicar de manera intravenosa al paciente a una dosis de 0.5 miligramos por kilo, de manera semanal. La enzima va a entrar de manera endógena, por endocitosis va a entrar a la célula, al receptor M6-fosfato, de manosa 6-fosfato, se va a incorporar, como vemos aquí, se incorpora a la célula, y después, ya que se incorpora, se libera de este receptor y va a buscar al lisosoma, que es como su target, y ya que llega al lisosoma, pues ya va a tener la función de degradar estos metabolitos que se están acumulando y la liberación de estos. Entonces, el principal mecanismo de acción es pegarse a estos receptores de manosa 6-fosfato, buscar su target, el lisosoma, y comenzar con la degradación de estos. Para el desarrollo de la idursulfasa, pues ha habido muchos ensayos clínicos desde el año 2001, como pueden ver, pues hubo ensayos donde se hicieron en 12 pacientes durante 6 meses y se vieron cambios a niveles de los glicosaminoglicanos en orina. 2003 también empezamos a ver donde también se continuaron con estos ensayos. Por ejemplo, en este caso ya fue durante 5 años y medio. En el 2003, 2004 y 2005, este ensayo clínico que tuvo a 96 pacientes, ya también pudimos ver que había, además de todo, una mejoría en parámetros, además de los glicosaminoglicanos, como la caminata de los 6 minutos y la fracción vital pulmonar. En el 2005 se empezó a hacer el primer registro de los pacientes con Hunter, que es el Hunter Outcome Survey, en la cual pues se incorporaron muchos pacientes a estos ensayos clínicos y se continuaron haciendo estos estudios. Vean cómo ya después fueron a 94 pacientes, etcétera. La idursulfasa se aprobó en Estados Unidos en el 2006 y en Europa en el 2007. Continuando con esta línea del tiempo, algo importante aquí, como pueden ver, es que se comenzaron a hacer los primeros ensayos del 2009 al 2012, se empezó a usar la terapia intratecal. ¿Qué es lo importante de la intratecal? La enzima finalmente no pasa la barrera hematoencefálica. Entonces, a través de la terapia intratecal se ha utilizado más en los pacientes que tienen algún daño neurológico, donde va a haber se involucran, por ejemplo, en este caso, 16 pacientes con daño cognitivo y se empezó a ver la facilidad y la tolerabilidad de esta enzima, ¿no? Y bueno, pues después se continuó en el año 2014. A la fecha tenemos también muchos trabajos con terapia intratecal y lo más fuerte, donde más se ha trabajado, pues es en la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, bueno, aquí podemos ver un resumen de estos estudios, de estos ensayos que se han utilizado. Como podemos ver, el parámetro, los grupos de edad han sido muy, muy diversos, pero se ha visto que cada vez hemos tenido mayor cantidad de pacientes, ya que se empezó a hacer este registro de estos pacientes, y pues ha habido cambios a niveles de los glicosaminoglicanos y pues otros parámetros, ¿no? Entonces, pues hablándoles en general, por ejemplo, esta referencia donde nos habla de pacientes que tienen MPS tipo 2 y pues que entraron a este registro de pacientes y se empezó a aplicar la idursulfasa, donde pues realmente la edad de inicio de los síntomas era al año y medio, el diagnóstico a los 3 años, y bueno, podemos ver los grupos de edad que se trataron. Si se dan cuenta, la mayoría fueron entre los primeros 5 años de edad y de los 6 a los 11 años, el segundo grupo, ¿no? Y bueno, algo interesante que se puede ver es cómo estos glicosaminoglicanos de un nivel basal, podemos ver que a través de los años, a través de estos 3 años que se estudiaron, estos niveles de GAGs han disminuido de manera sustancial, tanto de manera absoluta, como aquí lo podemos ver en las percentilas, donde podemos ver que se han reducido pues más de un 50% a través del tratamiento con los años.
Bueno, aquí podemos ver estas, simularían estas cajas las percentilas 25, 50, 75 y la 90, y podemos ver cómo pues esta, sobre todo entre el año, en segundo y tercer año de tratamiento es cuando más se ha notado pues esta diferencia en cuanto a la excreción de GAGs, ¿no? También en la marcha de los 6 minutos, también se ha visto también cómo ha habido este incremento y esta mejoría. Aquí lo podemos ver en las percentilas, cómo se sale de la línea basal. Aquí se demostró que fue mayor durante el primer año, el segundo año se mantuvo, de hecho incluso bajó, y el tercer año volvió a subir. En cuanto a la masa del ventrículo izquierdo, realmente hay muchos, no es tan fiable ahí porque realmente no hubo tantos cambios en cuanto a esta parte de los cambios en la masa ventricular derecha. Sin embargo, en cuanto al tamaño del hígado y el vaso, sí podemos ver cómo de los valores basales, como si cambiaron estos parámetros, y igualmente lo podemos ver a nivel del tamaño del vaso, ¿no? Y bueno, revisando la literatura, pues también encontré, bueno, esta es una revisión también de pacientes con síndrome de Hunter, donde tenemos una revisión sistemática, donde tenemos todos los autores que han tenido estos ensayos con los pacientes, y vemos como, por ejemplo, el doctor Muenzer tuvo aquí en 2006 96 pacientes, Gugliani 27, Muenzer aquí 96, y como podemos ver, pues los niveles de GAGs en todos estos, en esta revisión que tenemos, pues en estos ensayos han ido disminuyendo sustancialmente. Sobre todo, pues el que más me llamaré la atención pues es este del 2006 y del 2011, donde pues es un número considerable de pacientes, y pues podemos ver cómo estos niveles han bajado pues sustancialmente, ¿no? Y también encontré esta revisión que me pareció interesante sobre el impacto del inicio de la terapia de reemplazo enzimático en pacientes que tienen una forma neuronopática, con síndrome de Hunter. Recordemos que un grupo de pacientes no van a tener daño neurológico y otro grupo de pacientes sí, ¿sí? En el caso de la disfunción orgánica, en estos grupos de pacientes, en los primeros 3 años de vida, pues se ha visto cómo después del tratamiento, lo podemos ver con estas líneas punteadas, como en los primeros años del tratamiento es mayor, y conforme entran a tratamiento, pues este daño en los órganos pues disminuye pues de manera sustancial. Aquí ya no lo tengo, no agregué la diapositiva, pero algo que me llamó la atención es que lo que concluyen es que nos dice que en pacientes menores de 3 años hubo que entraron a tratamiento de reemplazo enzimático, hubo una menor necesidad de utilizar servicios de salud mental, donde había menor cantidad de pacientes que presentaran retraso mental, discapacidad intelectual, retraso en el lenguaje, dificultad, por ejemplo, pérdida de control de esfínteres, falta de comunicación. Entonces, los pacientes, a pesar de que se les hizo terapia de reemplazo enzimático, los pacientes que se trataron de manera temprana tuvieron una menor cantidad de recaídas o de otros datos que se presentaran conforme a esta revisión que se hizo, ¿no? Algo aquí importante es que ustedes sepan que también depende mucho de la variante o de la mutación que le llamamos antes. Depende de la variante que tenga el paciente con Hunter, pues nosotros podemos saber los posibles, puede también estar relacionado con las respuestas a tratamiento, por eso es tan importante hacer los estudios moleculares. Otro de los tratamientos que se han utilizado además de la terapia de reemplazo enzimático es el trasplante de células hematopoyéticas, donde sabemos que pues estas se van a transferir de un donante sano, y puede ser a través de médula ósea o sangre de cordón umbilical, y una de las ventajas es que estas células pues cruzan la barrera hematoencefálica y pueden ayudar a los pacientes con estas alteraciones de discapacidad intelectual. No hay tantos ensayos ahorita con pacientes con MPC2, solo hay más con MPC1, y algo interesante que se está haciendo ahorita es ensayos clínicos donde se usa las células hematopoyéticas más la terapia de reemplazo enzimático, y se ha visto que han mejorado y han tenido buenos resultados.
Otro es la terapia génica, que sabemos que la terapia génica va a depender mucho de los vectores, ya sea que sean retrovirales o adenovirus. Los que más se han utilizado y que mejor resultado han tenido son los adenovirus asociados para MPS, en este caso la 2, donde va a haber una mejor actividad enzimática y menor crecimiento de los órganos. También tenemos los vectores retrovirales que también se han utilizado en MPC2, sin embargo, se ha visto que tienen muchas alteraciones, por ejemplo, de tipo inmunológicas. También tenemos la terapia génica no viral y la de edición genómica, donde tenemos pues todo este sistema nuevo del CRISPR-Cas y las endonucleasas, donde nosotros podemos entrar a una región específica, cortar con unas enzimas de restricción y modificar, donde también tenemos estas nuevas tecnologías y nuevos estudios en pacientes con Hunter. Finalmente, decirles que el diagnóstico pues, se va a hacer a través de las pruebas enzimáticas, ya puede ser la prueba en papel filtro o se puede hacer la prueba molecular en un tubo, en un tubo de EDTA, de estos color morado, donde se extrae el DNA y podemos hacer buscar la variante, en el caso de Hunter. Y también están los paneles de genes. Es muy complicado para los que no se especializan en genética, pues a veces saber si es tipo 1, si es 2, si es 3, etcétera, porque a veces las manifestaciones clínicas son muy parecidas. Entonces lo que se ofrecen muchas veces es hacer paneles genéticos donde tú puedes sospechar una MPS, no sabes cuál es, pero a través de un panel genético tú puedes tener de las más frecuentes y pues detectar los principales casos de MPS y saber los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y también, pues, a través de los glicosaminoglicanos en orina, que esos pues, se tienen que enviar congelados y se hace la detección. Pero actualmente, pues, ya tenemos mucho la facilidad de hacer las pruebas moleculares en los paneles genéticos para estos pacientes, ¿no? Y bueno, aquí un resumen donde sabemos que, pues, finalmente todos los especialistas estamos involucrados en el manejo de estos pacientes, desde la parte del comportamiento, la parte ortopédica, la parte cardíaca, oftalmológica, otorrino, dental, endocrina. Entonces sabemos que es una patología multisistémica que afecta a muchos órganos y que nosotros debemos de detectarlo. En el caso de ustedes como otorrino, pues seguramente van a llegar por apnea obstructiva del sueño, problemas, por ejemplo, en el momento de la intubación, ¿no? Que también pueden tener inestabilidad atlantoaxial. Entonces, pues son algunas de las cosas que pueden llegar. Y bueno, pues finalmente, como parte de la Asociación Mexicana de Genética Humana, pues quiero invitarlos. Vamos a tener nosotros en unos meses, en el 13 al 18 de noviembre, vamos a tener el Congreso Nacional de Genética Humana en Boca del Río, Veracruz. Esta es la página de la asociación, amgh.com.mx.org.mx, disculpen, donde ustedes pueden entrar y pueden inscribirse, y también hay mucha información que creo que puede ser de utilidad para ustedes. Hay muchos cursos que tenemos también en la parte de enfermedades lisosomales, si quieren profundizar un poco más de esto. Y bueno, pues con esto yo terminaría. Estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho la invitación, y cualquier duda o pregunta, pues estamos listos para la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.